Tres curiosidades de la película Time Cop, Policía del Futuro, de 1999, que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que la película está basada en un cómic del mismo nombre? Es decir, Time Cop de Dark Horse. Y hablando de cómics, ¿sabías que el personaje principal de Max fue parcialmente influenciado por Wolverine, el de los cómics de X-Men? Aunque realmente eso dice la producción, porque realmente el peinado no se parece tanto. Eso sí, usaba botas de trabajo de marca Wolverine. Así que obviamente esas sí se las compro. Número 2. ¿Sabes que esta es la primera película de Jean-Claude Van Damme en realmente superar los 100 millones de dólares en taquilla en todo el mundo? Así como también es su película más taquillera en solitario. Pero también, en cierto modo, también fue el preludio de su caída, porque en 1995, tras el éxito de esta película, el estudio le ofreció un contrato por varias películas, el cual le permitiría ganar 12 millones de dólares por película. Y hasta aquí todo iba muy bien, pero resulta que el actor exigió 20 millones de dólares por película, que era básicamente el mismo salario que tenía Jim Carrey en ese momento. Y esto era simplemente porque en ese momento Jim Carrey generaba el triple de lo que generaban las películas de Van Damme. Y más tarde el mismo actor Jean-Claude Van Damme confesó que este reclamo lo había hecho bajo los efectos de las drogas. Y obviamente que se sentía muy arrepentido de este hecho y también de poder no haber consolidado mejor su estatus en Hollywood antes de solicitar un aumento de sueldo. Lo que vino obviamente a dañar su reputación en la industria, lo que sin duda vino a decaer su carrera con menos ofertas de películas y salarios más bajos. Y por ende, claro, también peores películas. Y número 1, ¿sabías que mientras viajaba el personaje de Max en la lanzadera del tiempo, Jean-Claude Van Damme sacaba una barra de chicle Black, que viene siendo una marca japonesa que durante 1994 Jean-Claude Van Damme apareció en diferentes comerciales, así como también en esta película, utilizando este chicle Black. Y hablando de curiosidades, ¿sabías que el reloj de pulsera de aspecto futurista que utiliza Max en la película realmente es un modelo Casio de W400? Y que las armas futuristas son realmente un modelo Beretta 92FS y una MP5, las cuales le agregaron algunas cosas adicionales, así como también están modificados sus cañones para que parezcan armas del futuro. Pero la curiosidad está aquí que estas armas se utilizaron después en la serie de televisión, principalmente mejor conocida como Stargate Atlantis, que eran las armas que usaban los Jenny. Aunque parezca increíble, ¿y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Y por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Top Gun Maverick, que es una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos. Así que gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.